Hay datos que no son nada halagüeños con respecto a varios delitos que, por desgracia, parece que están repuntando. Uno de ellos justamente es el plagio, el secuestro en distintas modalidades y bueno, pues obviamente el homicidio, obviamente la violencia exacerbada, generalizada, desbordada. Hoy está aquí con nosotros Francisco Rivas, director general del Observatorio Ciudadano, y me da muchísimo gusto poderte saludar, Francisco. ¿Cómo estás? Querido Luis, un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando en el país? Si comparamos año con año, creo que este 2023 va para ser el más violento en la historia. Pues el problema de cómo medimos la violencia tiene que ver con que el indicador principal es el homicidio doloso. Hay datos que apuntan a que hay un maquillaje de cifras muy claro, muy evidente en términos de homicidio, sobre todo si volteamos a ver lo que ha ocurrido de 2020 a la fecha. Es decir, a partir de 2020 a la fecha tenemos un incremento de un registro que no aparecía antes, que era el de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Digo que no aparecía porque realmente los números eran muy reducidos en torno a este delito. ¿A qué se refiere? Para esta categoría, crecimientos de por encima año con año del 20-30%, y eso pues no hace mucho sentido. Paralelamente hemos visto una reducción del homicidio doloso que se ha sostenido año con año, y ahí de nuevo pues hay una cosa muy extraña. Por ejemplo, tú sabes que en términos de homicidio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana todos los días presenta datos. Si tú comparas los datos que presenta la Secretaría con los datos del secretariado, ya no pegan. En uno la Secretaría nos dice que el homicidio ha crecido un 3% este año, el secretariado nos dice que ha disminuido un 3% este año. Entonces ahí hay cosas raras que estamos notando en términos de movimiento. Pero el secretariado no es lo mismo dependiente de la Secretaría. Es parte de la Secretaría. Se construye con dos datos diferentes. Uno son los datos preliminares que dan las fiscalías día con día al Gabinete de Seguridad, y la otra se construye con base en las carpetas de investigación que se inician en las fiscalías del país. Todo tiene que ser con carpetas. No hay fuentes abiertas, por ejemplo. No hay fuentes abiertas. Esto que acabamos de contar, 7 muertos en una balacera ayer en Guerrero, pues ahí puede ser que lo cuenten, puede ser que no, puede ser que cuenten 2 en vez de 7. De hecho, nosotros estamos dando algunos seguimientos, y una de las cosas que nos llamó la atención tiene que ver particularmente con el hallazgo de fosas clandestinas. Cuando volteamos a ver el número de personas que han sido encontradas este año según fuentes abiertas, pues no pega con el número de personas que han sido reportadas por las fiscalías como halladas en fosas clandestinas. Y eso lo hicimos a través de solicitudes de transparencia a las 32 fiscalías. La fiscalía te da menos números. La fiscalía te da números mínimos. Mínimos. Ya hallaste 10 cuerpos, nomás fueron 2. Exactamente. Y en torno al secuestro, tú ahorita lo decías, está pasando pues una cosa todavía más grave. Tú recordarás, ahí se puede dar un seguimiento muy puntual porque en realidad pues los secuestros todavía son un número acotado de delitos respecto a todos los demás. Hace mucho tiempo, perdón que te interrumpa aquí, Paco, tuvimos una crisis de secuestros, ¿no? Secuestro express, etcétera, que se daba particularmente aquí en la Ciudad de México. Exactamente. La Ciudad de México en ese sentido ha tenido un cambio. Lamentablemente no el país, y sí ha habido un cambio también en el comportamiento del secuestro. Es decir, el secuestro express era ese de te llevan, tienen que durar menos de 24 horas y te pueden llevar a un cajero o podían ya pedir un rescate, pero tienen que ser menores a las 24 horas. El secuestro extorsivo es donde te privan ilegalmente de la libertad, se pide un rescate y puede durar de 24 horas en adelante. Hasta meses hemos tenido los casos. En el caso específico de lo que está ocurriendo este año, vemos un incremento del secuestro, sobre todo a los migrantes o a personas de muy escasos recursos. Secuestros que van desde los 20,000 hasta los 3,000 pesos. O sea, prácticamente estamos hablando de cantidades sumamente acotadas, pero en donde privan de la libertad números muy importantes. El caso, efectivamente, el caso es muy claro con San Luis Potosí. Tú recordarás en abril. Están estos 23 personas que buscan porque desaparecieron en las carreteras de San Luis Potosí, se pide rescate, se paga el rescate. Que iban de Guanajuato, si no me equivoco. De Guanajuato a Coahuila. ¿no? A Coahuila, y en San Luis los desaparecen. Exactamente, los encuentran. Matan al chofer, ¿no? A uno de los choferes, eran 2 choferes, matan a uno. Pero pues precisamente ahí lo que encuentras es que hay 23 víctimas de secuestro. A partir de que se pagó el rescate y no los liberaron, la autoridad se dio a la tarea de buscarlos. Y
pues ahí te puedo decir que lamentablemente cuando los encuentran a otras 105 personas privadas ilegalmente de la libertad. Cuando ves el reporte a final del mes, solo reportaron 9 personas secuestradas. 9, ni siquiera las 23 completas originales, solo reportaron 9 y los demás los mandaron a otra categoría que se llama otros delitos que atentan contra la libertad personal. O sea, nos están mintiendo con la estadística. Pero al hacer la solicitud de transparencia para entender por qué los mandaron ahí, resulta que no son ni los 23 ni los 200, sino son 307 los que ese mes fueron secuestrados en San Luis Potosí. Solo que como no saben contar y como les hicimos preguntas separadas, nos contestaron cosas diferentes. Lo mismo sucede en el mes de mayo. 58 personas también migrantes las privan ilegalmente de la libertad, la rescatan y eso es muy positivo, pero reportan en 0 la estadística del mes. Y en el mes de mayo nosotros tuvimos contacto. ¿Por qué reportan en 0? ¿Porque ya la rescaté? ¿O por pues qué? Es que la ley dice que así tú lo hayas rescatado. Pues fue un delito. Fue un delito, lo tienes que investigar porque se inicia una carpeta de investigación y tiene que haber una recopilación de información de estas carpetas para poder hacer política pública. A ver, ¿cómo se llama esta manera de clasificar esta categoría? Es otros delitos que atentan. Otros delitos que atentan, así contra la libertad personal. Otros delitos que atentan contra la libertad personal. Y ahí metes lo mismo secuestros que alguien que... En teoría en secuestros no, porque la ley te dice que todo secuestro tiene que ser registrado bajo el indicador secuestro, que puede ser un secuestro extorsivo o puede ser un secuestro express o puede ser un secuestro para generar un daño, por ejemplo, lo que sucede cuando, lo que sucedió, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Cuando privan ilegalmente la libertad a las 16 personas que eran administrativos de la Secretaría de Seguridad y que, por cierto, también reportaron en ceros. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Pero por qué los meten en esta cosa de otros delitos que atentan contra la libertad? Pues yo creo que para maquillar cifras. O sea, no hay otra explicación. Están violando la ley. Están violando la ley. Y tendrían que ir a secuestro. Exactamente. Y lo ponen en otros delitos. Y a partir de que yo publiqué un artículo, en nuestra área de atención a víctimas ha crecido la solicitud de apoyo de personas a las cuales no les están recibiendo las denuncias de secuestro. Estamos hablando de gente que se dedica a uberear, estamos hablando de gente que se dedica a vender en la calle, o sea, no estamos hablando de personas ¿Cómo que no te están recibiendo la denuncia de secuestro? No les están recibiendo la denuncia de secuestro. O sea, vas al secuestro. Ministerio Público y dices, me secuestraron a mi mamá o me secuestraron, me dices, se dedica a uberear, a choferear, ¿no? A chofer, ¿no? Secuestraron a mi esposo que hace Uber. A mi hijo. A mi hijo que está en el Uber, lo secuestraron y que el Ministerio Público, ¿qué hace? El Ministerio Público lo regresó a su casa y les dijo, es un autosecuestro, sobre ninguna base, en algunos casos, en otros les dieron un acta circunstanciada, o sea, les dan un documento que no es la carpeta de investigación. Para que no entre en estadística. Para que no entre en estadística, pero lo peor del caso es que tú revisas las diligencias y no se hizo ninguna diligencia. O sea, llegan los papás de nuevo y tienen que ellos estar insistiendo, pero te puedo decir que estos casos tenemos ya 8 casos registrados en San Luis Potosí en donde no le recibieron las denuncias, en Veracruz y en Baja California. O sea, víctimas de secuestro a los cuales les hablaron, le dijeron tenemos a tu hijo privado de la libertad y que lamentablemente después de unos días ya no les volvieron a hablar, porque para una persona que tiene de escasos recursos, pues tratar de juntar 20,000 pesos a veces no es sencillo. Perdóname, es que eso no tiene madre. Lo siento, es que me impacta cómo están ahora haciendo secuestro a destajo. Porque si me secuestro a 3 de 100,000 pesos cada uno, pues saco 300,000 pesos. Mejor secuestro a 300 y les cobro 3,000 pesos cada uno. Exactamente. Y están secuestrando menos riesgos. 300. Tú me dijiste de San Luis, son 300 los que liberaron. Son 300 en el mes de abril nada más. Sí, o sea, ni siquiera en todo el año. Cobrando a 3,000 pesos el rescate que una persona de escasos recursos lo puede sacar, todo el mundo lo puede más o menos, vas, vendes lo que sea, 3,000 pesos por el rescate, pues tienes 300,000 pesos y obviamente es mucho más, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No, pero y lo peor del caso es que son víctimas que no son atendidas por el Estado, son víctimas que rara vez van a denunciar, en donde el riesgo es mínimo. O sea, realmente las personas que se dedican a este negocio criminal, pues han encontrado una brecha muy importante porque si tú
o yo o una persona que tiene un mínimo de contactos acude a la autoridad, sí la van a atender y entonces evidentemente eso le hace el riesgo mucho más grande para los delincuentes. Entonces lo que están apostando es a precisamente perderse la impunidad. Para contestar la pregunta con la que empezamos, ¿cómo está el país? Si comparamos este año con el pasado, lo encontramos en condiciones mucho más críticas. Y a mí esto que estabas ahorita, esta nota que estabas dando, me parece la clave. El problema no es que tengamos venta de drogas, secuestro, extorsión. El problema es que tenemos a la delincuencia organizada sentada con la clase política y tomando decisiones a la par. Las elecciones 2021 y 2022 fueron elecciones en donde fue evidentísimo la participación de la delincuencia organizada y donde Morena no se hubiera podido llevar todo el corredor del Pacífico si no hubiera sido gracias a la delincuencia organizada. Entonces, pues es muy grave porque obviamente una vez que llegan, toman decisiones en conjunto. Oye, ¿dónde están los focos rojos en torno al país? No es lo mismo. Yo sé que todo está descompuesto y que en todos lados hay algún lugar en donde se está cojeando, pero no es lo mismo estar, no sé, pienso en Aguascalientes o pienso en Aguascalientes que en Guanajuato, para no irnos a temas partidistas, ¿no? O sea, a lo mejor en Aguascalientes hay cosas más seguras, Guanajuato, pues estamos viendo lo que está pasando. ¿Dónde están los focos rojos, los estados con mayor violencia, con más preocupación, Francisco? A ver, yo creo que tenemos diferentes ejercicios y problemas. Si volteamos a ver el tema de delitos patrimoniales, lo más grave lo tenemos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Eso es constante. Y es el delito que más afecta a los ciudadanos, particularmente el robo en transporte público, que puede llegar a ser muy violento. Que ahí pasa algo muy interesante, ¿no? Porque es de Ciudad de México, pero a muchos del Estado de México. Exactamente. Que los roban en el trayecto de allá para acá, de aquí para allá. En esa frontera en donde se pierde la comunicación entre autoridades y donde hay complicidad de las personas que se dedican al transporte. Hablando de Ciudad de México, pasaron cosas interesantes, fuertes, muy lamentables. Lo del robo de Antara, bueno, muy escandaloso, muy raro, pero muy escandaloso a final de cuentas. A mí el que me brincó mucho fue el asesinato en Correo Mayor y luego el otro asesinato en el Metro Bellas Artes. Asesinato en el Metro Bellas Artes, ¿no? Ahí yo creo que tiene que ver con la extorsión presencial, que para mí es el delito que hoy explica más acerca de la violencia en nuestro país, incluso más que el narcotráfico en este momento. La extorsión presencial ha alcanzado niveles récord. Si tú volteas a ver año con año, ha crecido la extorsión en general, y eso que, de nuevo, tenemos una impunidad enorme. Imagínate que INEGI en 2021 reportó casi 5 millones de extorsiones consumadas. Ahí va de todo, desde la telefónica, la que ocurre en internet, hasta la presencial. ¿5 millones? 5 millones para 2021. Consumadas, o sea, pagaste. Pagaste u otra cosa. Digamos que hay algún tipo de extorsión. En el caso de lo que se reporta por... y para esto nos dicen que 250,000 personas casi fueron a denunciar, que solo 140,000 obtuvieron una carpeta de investigación. Entonces deberían haber por lo menos 140,000 carpetas de investigación por extorsión. Para ese mismo año, el Secretariado Ejecutivo te reporta solo 8,818 carpetas de investigación. O sea, de las casi 5 millones a las 8,000 te das cuenta de los niveles de impunidad que hay. Y de esto, solo el 0.2% obtuvo alguna recuperación de los bienes, no sabemos a qué nivel, y ninguna obtuvo una reparación del daño. Entonces, la extorsión telefónica es la más común, evidentemente es preocupante, evidentemente genera un problema para las familias, pero la extorsión presencial, esa sí es un fenómeno gravísimo, porque hay un fenómeno que es el de control de los mercados lícitos y hay otro que es el de extorsión presencial, el de derecho de piso. El derecho de piso lo conocemos todos, te piden dinero para no quemarte, o sea, te venden seguridad. Pero el otro es, literalmente te impiden vender ciertos productos o te llevan a comprarle solo a ciertos proveedores y pues generan monopolios ilegales. Sí, claro, y esto pasa, por ejemplo, en los cigarros tantísimo.
O sea, tenemos por lo menos 17 entidades en donde el mercado de los cigarros de baja gama, o sea, los más baratos, son marcas, incluso una marca está registrada, que son marcas que pertenecen a Jalisco Nueva Generación y a Sinaloa, y en donde si una cigarrera se atreve a vender ahí, pues lo secuestran. Pero lo mismo pasa con cerveza. Y te pueden vender piratas, por ejemplo. Pues es que, digamos que son ilegales, más que son suyos. Y a ilegales nos referimos a que hay de todo. Están desde los piratas, es decir, aquellos que usan una marca, usurpan una marca, como los que son hechizos aquí en México y no tienen ningún control sanitario, o los que entraron ilegalmente por contrabando, que también el contrabando ha crecido muchísimo. Estamos hablando de refrescos, de cerveza, de huevo, de pollo, limón, aguacate, pero otras cosas que también son muy preocupantes, como son los fertilizantes, como son los plaguicidas, porque esos tienen una afectación muy grave a la salud de las personas. Entonces, ahí es donde no nos damos cuenta que el ejercicio de la extorsión puede acabar afectando mucho más a una comunidad que el simple delito por sí mismo. Entonces, esa extorsión que está ocurriendo en un negocio en León o en un negocio en Aguascalientes, de nuevo para no poner no ponernos partidistas, o en Fresnillo, pues esa al final acaba poniendo en riesgo la vida de las personas, acaba generando pues aumentando el precio de los productos, es decir, influyendo en la inflación, pero también motivando los desplazamientos forzados. ¿Cuál es el ranking de los delitos más preocupantes? Yo pondría en primer lugar la extorsión, porque, insisto, es uno de esos disparadores de violencia, porque el homicidio es un delito subsecuente a. O sea, el homicidio ocurre como una forma de control social. Te mato porque no pagaste el derecho de piso. Te pago porque no matas el derecho. Te mato porque no me pagaste el secuestro. Te mato por algo. O te mato porque estás intentando entrar a mi zona que yo controlo. Sí, claro. Te mato porque estás vendiendo un producto que no es el producto que yo te estoy exigiendo que vendas, porque vendes a mi competencia. Y de nuevo en San Luis Potosí, por ejemplo, tenemos varios casos de esta naturaleza, en donde a las personas, pues lamentablemente, las levantaron y no volvieron a aparecer. A ver, extorsión en primer lugar. ¿Luego? Yo pondría en primer lugar la extorsión, luego indudablemente el secuestro, que está en este momento específicamente ligado al tráfico de personas, por estos migrantes que son sumamente vulnerables. Pondría la trata de personas inmediatamente, o sea, entonces en términos junto con el tráfico, luego pondría la trata, y evidentemente el narcomenudeo y el narcotráfico, en donde la crisis del fentanilo pues es fundamental. ¿Y los 4 estados más rojos, más fuertes? Colima sigue siendo la entidad con la situación más desastrosa. O sea, Colima se lleva los primeros lugares no solo en homicidio, en feminicidio, sino también en delitos que son del orden social y que tienen que ver con la descomposición social, como es la violencia de género, las violaciones, la violencia familiar. Y es impresionante, ¿no? Y sobre todo para quienes recordamos que Colima era una de esas entidades que te olvidabas que existía porque era tan pacífica, tranquila y pequeña. No, pues Manzanillo, qué bonito. Ajá, y Pedro hoy sigue Páramo escribiendo ahí sobre, o sea, digo, Comala, ¿no? Pues que ya sé que es de Jalisco, no empecemos, pero era totalmente pacífico. Luego, pues tienes el caso de Zacatecas, una entidad con una situación muy crítica. De hecho, cuando volteas a ver las encuestas de percepción de seguridad, los lugares más inseguros del país son Fresnillo y Zacatecas. Luego tenemos el caso, desde mi punto de vista, de Baja California, que no solo está en los primeros lugares siempre en homicidio doloso, sino también está en estos temas de extorsión y secuestro muy graves. Yo pondría el caso de Sonora, que es una entidad que se ha descompuesto de manera muy sustancial. Y de nuevo, si volteamos a ver las estadísticas, pues ahí están peleando la Michoacán y Chihuahua en términos de problemas de homicidio, de extorsión, de secuestro, de tráfico de personas. ¿Qué tiene que pasar para cerrar, Francisco? Platicamos con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Qué tiene que pasar, Francisco, para que un día tú y yo vengamos aquí y platiquemos de algo distinto? Tengamos más buenas que malas. Ya sé que tenemos que decir las malas, o sea, si no nos damos cuenta de la bronca no se puede cambiar, pero llevamos casi 2 décadas hablando de malas. Mira, tú recordarás, nosotros tuvimos
enfrentonazo con el gobierno de Peña al inicio, al arranque de su sexenio, por el problema de la extorsión y el secuestro. Bueno, en eso ha sido muy constante el observatorio, se han peleado con todos los Con gobiernos. todos. O sea, en eso sí, no te han querido ninguno. No me ha querido ni ninguno. Peña, ni López Obrador. Ni Calderón, ni nadie. Ajá. ¿Por qué? Porque es nuestra labor. Sí, claro. Y nuestra labor no tiene una visión partidista, sino simple y sencillamente pues es de análisis. Pero en ese momento sí habían otros delitos que estaban bajando, entonces sí hay una alternativa. Y la alternativa tiene que ver con recursos, tiene que ver con estrategia y tiene que ver con sacar a la politiquería de las decisiones de política pública. Hoy tenemos pues una ausencia de una estrategia, por más que nos digan que hay una estrategia de seguridad, no la hay, o sea, no hay objetivos, no hay indicadores, no hay mecanismos de evaluación, no tenemos los recursos suficientes para atender el problema de seguridad. Hoy estamos gastando lo que se gastaba en la época de Fox para la seguridad, es decir, México siempre ha gastado poco y mal. En el mejor momento llegamos al 1.2% del Producto Interno Bruto para todo lo que tiene que ver con las aportaciones federales a la seguridad. Y eso es nulo comparado con el promedio del 3% de la OCDE. Ahí uno de los aspectos es que a partir del sexenio de Calderón, todos los años hemos venido gastando menos. O sea, en el sexenio de Peña se gastó un poquito menos cada año. Arrancamos con el 0.89 del Producto Interno Bruto. Crecimos de nuevo al 1, pero la verdad es que, donde se ha estabilizado, pero la verdad es que más de la mitad de ese dinero se va a las obras insignia del presidente. O sea, se ha ido a los aeropuertos, ahorita al de Tulum, en su momento Santa Lucía, al Tren Maya, Dos Bocas, o sea, no a cosas que tienen que ver con la seguridad. De hecho, las fiscalías y policías estatales han perdido un 40% de sus recursos y las policías municipales por tercer año consecutivo tienen 0 pesos de aportación federal. Entonces, tienes menos Estado, no tienes estrategia y luego sancionas a los estados que son de otro color político. Francisco Rivas, gracias por estar con nosotros. Y más información, los datos, me impresiona que lo traes tú en la cabeza. Sí, es que luego sí traías documentos y todo, ¿no? Pero traes de memoria varios datos, me impactó. No me acuerdo dónde dejo el teléfono, pero sí me acuerdo de los números. No, bueno, hay memoria selectiva, por supuesto. Te seguimos en tus redes y cómo podemos @frarribas, COL, @opsnal ciudadano y en nuestra página www.onc.org.mx, o sea, las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Luis. No, hombre, gracias a ti.